noches, pueblo digno y bueno de Venezuela. Hoy, jueves 15 de octubre, a las 10:06 de la noche exactamente, iniciamos este nuevo reto. Un espacio para la discusión, para la reflexión, pero principalmente para la búsqueda de la verdad. Porque si algo ha sido maltratado, si algo ha sido agredido por todos aquellos sectores oscuros que jamás han jugado limpio, que siempre han tratado de engañar, de tergiversar, de torcer la realidad, si algo ha caracterizado a esos sectores es haber utilizado la mentira para tratar de obtener algún tipo de beneficio político. Este será un espacio entonces para la búsqueda de la verdad, para desenmascarar las mentiras y sobre todo para reflexionar, para tener herramientas para poder enfrentar la agresión, venga de donde venga y venga como venga. El 4 de febrero de 1992 significó un quiebre en la historia política contemporánea de Venezuela. Nada sería igual después de esa madrugada luminosa en que ese soldado, jugándose el todo por el todo, lanzó no solo su grito de guerra, sino sobre todo y principalmente su grito de futuro. Chávez nos dijo muchas cosas ese día. Chávez vislumbró el futuro que seríamos, la patria que juntos construiríamos, pero también mostró algo que resultó muy novedoso y que llegó directo a las mentes de todas las venezolanas, a las mentes de todas las venezolanas. Chávez se aposentó aquí, pero también aquí despertó cosas nuevas que quiero que recordemos. Adelante, video. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Este Chávez cercano, que además tenía una característica fundamental que era su capacidad para crecerse en las dificultades, su capacidad para hacerse gigante frente a sus captores, frente a quienes creían que ya lo tenían completamente controlado. Allí Chávez se les zafaba y era cuando más temible era en su contraataque y en su capacidad para el desenvolvimiento político, para conseguir la forma de acercarse a su pueblo. Pero del punto de lo que hablaremos hoy, Chávez nos enseña dos cosas. Por una parte, asume la responsabilidad en un país de políticos que hacía décadas le habían dado la espalda al pueblo. Un país de políticos que se arrodillaban genuflexos a los factores de poder imperial extranjero y a las grandes corporaciones y oligarquías nacionales. Un país de políticos que se acostumbraron a bostezar cuando el pueblo salía a la calle para protestar porque no tenía salud, porque no tenía educación, porque no tenía alimentación. Primera vez que sale un hombre y dice, yo asumo la responsabilidad de estos hechos. Y lo segundo que hizo Chávez fue decir la verdad, asumir la responsabilidad y decir la verdad en un país donde los políticos habían hecho suya esa frase tan triste de un personero nazi que dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. De eso hablaremos hoy en nuestro primer programa de la política en el diván. De la mentira, pero no de cualquier mentira, de la mentira que es construida a través de los poderes mediáticos, de la mentira que es construida desde los centros del poder del mundo entero, de las mentiras que se construyen pero con un objetivo, buscando una consecuencia, justificar la violencia,
justificar la agresión, justificar los hechos que conduzcan a derrocar gobiernos democráticos, gobiernos legítimos, gobiernos que el pueblo se ha dado. Hoy, en la política en el diván, hablaremos de los falsos positivos. Aquí tienen ustedes nuestras cuentas de Twitter para que intercambiemos opiniones en el transcurso del programa, @VTV Canal 8, @Política Diván, @JorgeRBTV, @JorgeRPSV. Por allí estaremos hablando en la política en el diván. Ya regresamos. Las operaciones psicológicas dirigidas desde los laboratorios de guerra hacen uso indiscriminado del miedo como herramienta de control político para justificar las políticas de seguridad y acciones militares para legitimar la existencia misma de un sistema de gobierno. Los llamados falsos positivos provocaron un remesón histórico en el ejército por violación a los derechos humanos. Los falsos positivos nacen en Colombia en el 2006, cuando se empezaron a conocer resultados operacionales exitosos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional de Colombia, que posteriormente, por medio de investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos, el imperialismo justifica las acciones que permiten mantener su hegemonía en los falsos positivos en el mundo. El asesinato, el sabotaje, la extorsión, el apoyo a grupos subversivos, la creación de rumores y el uso del fraude electoral son acciones propias de los falsos positivos, todas utilizadas por la derecha venezolana, acciones con las que solo lograrán demostrar, una vez más, que son grupos serviles al imperialismo. Es cuando una persona o un ente o un gobierno levanta falsos testimonios en contra de otro país para independientemente inmiscuirse en las cosas de ese país, pues. Les dice una supuesta verdad a la gente que se lo cree y cuando van a investigar todo es completamente falso. Para mí es una figura que utilizan algunos gobiernos para asesinar personas inocentes y hacerlo aparecer como guerrillero o asesino o cualquier otra cosa. Me recuerdo cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, yo trabajé en un colegio privado y todas las personas que tenían sus hijos ahí, que eran personas de billete, ¿verdad? Decían que Chávez le iba a quitar los hijos a todo el mundo, que los carros, si tenían 2 carros, se lo iban a quitar. Esa es parte de la guerra psicológica. Decían, por ejemplo, que Chávez era un dictador, ¿eh? Chávez era antidemocrático. Decían que en Venezuela no había libertad de expresión, ¿eh? Decían o dicen todavía que en Venezuela se persigue, se tortura, ¿ves? Se persigue a los periodistas, algo que es mentira por cuanto aquí todos los medios de comunicación vienen informando todo lo que le viene en gana. El día de la reforma, cuando se confundieron a las personas diciéndoles que le iban a quitar a los hijos, que si tenías 2 televisores te iban a dejar uno, si tenías 2 casas era igual. El 10 y el 11 de abril, que empezaron a inducir a la gente a salir a la calle. Los sectores contrarrevolucionarios, una vez que organizan el golpe a partir del 2002, consideraron a nuestro comandante supremo y al comandante Chávez como un hombre violento y que supuestamente ellos propiciaban la paz. Pero los mensajes que ellos trabajaron a través de medios de comunicación privados y de empresas y laboratorios
no solamente establecidos aquí en Venezuela, sino en Colombia y en Miami, le llevaban a la población venezolana pensamientos que tergiversaban la realidad y que nos hacían ver a los chavistas como violentos, cuando los mensajes que ellos propiciaban de alguna manera generaban un rechazo hacia el resto de la población. Yo no tengo ninguna duda de que en el futuro se estudiará cómo es que el pueblo de Venezuela soportó, resistió y contraatacó cuando debió haber contraatacado frente a tantas mentiras, frente a tantas siembras de calumnia, frente a la guerra psicológica. Y la respuesta ya la dio. El pueblo de Venezuela ha estado siempre claro, siempre con la guía pedagógica de nuestro comandante Chávez. Ahora con la firmeza de nuestro presidente Nicolás Maduro en la necesidad de ir desmantelando todas las mentiras, de ir desmantelando todos los intentos de acribillar la verdad para que después se pueda imponer la violencia, para que después se pueda imponer a aquellos que no tienen la razón. Y a pesar de que el micro está muy bueno, tiene un pequeño error. No nacieron en Colombia los falsos positivos. Cuando Estados Unidos necesitaba hacerse de Cuba, inventó la explosión de un barco para poder entrar en guerra contra España, que en aquel momento se encontraba colonizando nuestra hermana República de Cuba. Algunos dicen que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con la excusa del ataque a Pearl Harbor, que probablemente ya lo conocía. Dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak y destruyeron y asesinaron cientos de miles de civiles con una excusa fútil que jamás pudo demostrarse porque jamás fue verdad. Y en Venezuela, todo comenzó casi desde el principio. Todo comenzó desde el mismo momento en que nuestro comandante Chávez dijo: me voy a la lucha civil y electoral, los voy a derrotar con sus propias armas. Miren lo que hicieron ellos, ¿se acuerdan? Amenazas de Chávez. Eliminaré a los amigos de la paz de la tierra. Tendrá que traer a más de media Venezuela porque toda Venezuela es de acción democrática. Les voy a traer la cabeza. Va a tener que buscar gandolas y gandolas y gandolas de manteca para quemar todos los venezolanos porque todos los venezolanos somos. Unidos somos más fuertes que el odio. Eliminaré a los amigos de la paz de la tierra. Les voy a traer la cabeza. Ni siquiera les interesa utilizar mentiras tan bárbaras. Ni siquiera se preocupan de que después rápidamente son descubiertos. Como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Ese no es el asunto de ellos. El asunto es tratar de crear un cierto clima. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo? No se me duerman, que voy a hacer una pequeñita explicación teórica. Los seres vivos, los animales, todos somos animales, Ramos Alub, no te asustes. Los animales, desarrollamos el cerebro hace aproximadamente 500 millones de años. Este es el cerebro que se conoce como cerebro reptil. Y era un cerebro que solamente tenía la capacidad para atender las funciones básicas para la vida: alimentarse, reproducirse, huir. Hace aproximadamente, esto es lo que llaman cerebro reptil. Ese no es el cerebro al que busca impactar la guerra psicológica, al que busca impactar el falso positivo. Alguna gente habla de que es el cerebro reptil, pues realmente no es cierto. El cerebro reptil apareció hace 500 millones de años aproximadamente y solamente era para funciones básicas. Luego, hace 300 millones de años, aparece el cráneo en los animales. Y en ese cráneo aparece un desarrollo un poquito mayor del cerebro. Ese fue el cerebro que llamaron cerebro emocional, cerebro límbico. Ese es el cerebro que nos permite las emociones más primitivas, el miedo, y con eso huyo,
el odio, si me siento agredido, si me siento atacado, la respuesta, muchas veces la gente dice, no aguanté y de forma irracional respondí, pues ese es el cerebro que llaman cerebro límbico y que casi todos los animales desarrollaron hace 300 millones de años. Hace 60 millones de años, en nuestros antepasados primates, los seres humanos somos primates, pero hace 60 millones de años aparece un cerebro mucho más carteludo, un cerebro que le permite a los primates y que les permite ahora a nosotros, los homínidos, nos permite relacionarnos mejor con el medio ambiente, relacionarnos mejor con los otros. Y es lo que hemos llamado el neocórtex. Ese neocórtex evoluciona desde los primates más antiguos hasta ahora los seres humanos. Primero nos permitió la intuición, después nos permitió razonar y ahora nos permite planificar. ¿Qué es lo que busca la guerra psicológica? ¿Qué es lo que busca eso de inventar y poner un payaso a decir que iban a freír la cabeza de los adecos en aceite para tratar de hacer ver que ese era el presidente Chávez? ¿Qué es lo que busca todas las mentiras que inventaron en Yaguno cuando el 11 de abril del 2002? ¿Qué es lo que busca todas las mentiras que instalaron durante el gobierno del presidente Chávez, como decía el pueblo allí, cuando decían que le iban a quitar un carro, que le iban a quitar un hijo? Todas las mentiras que ahora inventan con nuestro presidente Maduro, todas las mentiras que inventan sobre la democracia venezolana. Lo que buscan hacer con usted es que usted deje de tener neocórtex y se vuelva a este cerebro, que es un cerebro que no razona, que es un cerebro que no discierne, que es un cerebro que no planifica, que es un cerebro que solamente responde con el odio, con la emoción, con la respuesta introspectiva. A eso es a lo que buscan aludir, a eso es a lo que buscan tocar. Ese es el cerebro que ellos buscan desarrollar cuando intentan todas estas estrategias de guerra psicológica. Por eso es tan peligroso, porque tratan de dejar de hacer de que no seamos humanos y volvamos a una etapa anterior de nuestro desarrollo. Ya regresamos con la política en el diván. Uno se pregunta, ¿por qué esas mentiras? A veces tan futiles, a veces tan necias, a veces tan inconcebibles como decir que Chávez le iba a quitar los hijos a los habitantes de Venezuela, la patria potestad, los carros, las propiedades. Si algo hizo Chávez y si algo hace el gobierno revolucionario, y vamos a hablar de eso más adelante, es repartir propiedad, es repartir vida, es repartir bienestar. Uno dice, ¿por qué? Bueno, por la sencilla razón de que eso es imprescindible para poder sustituir el orden que la Constitución y la democracia nos imponen. A mí, la Constitución me impone, la democracia me impone unas normas, unas reglas, unas leyes. La única forma de saltarse esas reglas y esas leyes es tratando de crear un estado de cosas, un estado psicológico, un estado social de tensión que justifique cualquier evento violento. Veamos un ejemplo. Hoy fuimos convocados los partidos que participaremos en el evento electoral del próximo 6 de diciembre, esas 111 elecciones que habrán el próximo 6 de diciembre, porque aun cuando hay una sola fecha electoral, son 111 elecciones las que, a las que concurriremos el próximo 6 de diciembre. Vamos a escoger 84 circuitos electorales, 87 circuitos electorales y vamos a escoger 24 listas. El Consejo Nacional Electoral, ante una solicitud que hiciera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nos convocó a todas y a todos los partidos. Convocó a los partidos de la Alianza Perfecta, somos 18 partidos en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y convocó al llamado Partido MUT, que es un falso positivo. Realmente fue un partido creado para ocultar la verdadera fachada de los partidos políticos de la derecha. Están tan absolutamente deslegitimados, están tan maltratados ante la opinión pública que lo taparon en un partido MUT,
Como les cuesta mucho ponerse de acuerdo, no aceptaron que Acción Democrática, a Copey lo expulsaron, que Voluntad Popular, que Primero Justicia fueran con sus tarjetas, sino que se ocultaron, se mimetizaron, crearon un falso positivo que es el partido MUD. Algunos otros partidos de oposición que no se calaron las imposiciones dictatoriales del partido MUD, que no escogieron sus candidatos en primaria, pues se fueron por su cuenta también. Tienen un promedio de 5 candidatos por cada uno de los cargos de elección popular. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral nos convoca para firmar un acuerdo. Y miren qué decía este acuerdo. 1. Actuar en estricto respeto a la democracia, la paz del país y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué dijo el partido MUD? Eso es un show. Eso es un show que está montando el Consejo Nacional Electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, para estos representantes del partido MUD, la Constitución, la democracia y la paz del país constituyen un show. ¿Quién puede estar en contra de firmar un papel diciendo que nos comprometemos a respetar la Constitución, la democracia y la paz de la República? Quienes no estén de acuerdo ni con la paz, quienes no sean democráticos y quienes de forma consuetudinaria han irrespetado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional Electoral como el único poder del Estado legítimo y legalmente competente para ser árbitro de las elecciones. Eso está en la Constitución que el pueblo de Venezuela aprobó el 15 de diciembre de 1999. Y además una figura novedosísima porque es la primera vez en Venezuela que el poder electoral se conforma como un poder público del Estado absolutamente autónomo e independiente. ¿Ustedes saben qué dijo un señor llamado Freddy Guevara hoy cuando declaró a las puertas del Consejo Nacional Electoral? Dijo que ellos solamente van a aceptar el conteo de los votos que ellos hagan. Eso es como si usted va a un partido de béisbol y usted dice, bueno, las carreras son las que yo cuento. Y si a mí me da la gana de contar que llevo 14 carreras, aunque me estén dando un no-hit no run, como le estamos dando nosotros, por cierto, a ellos, entonces son las 14 carreras las que yo voy a aceptar. O ir a un juego de fútbol y desconocer al árbitro y decir, no, los goles son los que yo diga que van a hacer. Y así dijeron. Dijeron que iban a salir la noche del 6 de diciembre a defender sus números, los números que a ellos les dé la gana decir. El señor Torrealba dijo en un documento que publicó el pasado sábado, dijo que ellos en la noche iban a salir el 6 de diciembre a defender una supuesta victoria mucho antes de que ocurriera el evento electoral. ¿Eso no les recuerda lo que dijo Capriles Radonsky la noche del 14 de abril del año 2013? Salgan con su arrechera, nos costó 11 muertos. Lo que dijo el señor Freddy Guevara hoy en las puertas del CNE, ¿no les recuerda lo que pasó entre el mes de febrero y el mes de agosto del año 2014? Señor Torrealba, señor Julio Borges, señor Freddy Guevara, señor Capriles Radonsky, cuando intenten otra vez salir con la violencia, miren este rostro que les voy a mostrar en este momento. Aquí estamos en la comunidad de Pie del Tiro, resguardando el espacio, porque esta mañana limpiamos, con la gente de la gobernación limpiamos todo esto durante toda la mañana. Y la gente que está en el rodeo quiere nuevamente armar aquí otra vez otra barricada y nosotros no queremos porque nos obstaculizan nuestra pasada para ir a comprar nuestra comida, para movilizarnos, para hacer una vida, pues. La guardia está aquí custodiando de que se hizo la limpieza, pero ellos, cada vez que la guardia se va, ellos vienen corriendo otra vez a poner las barricadas. Entonces, bueno, ya la gente que está bajando hasta acá, que somos la gente, como te repito, ya estamos cansados, entonces, bueno, la gente está aquí enfrentándolos, pues. Ella era Gisela Rubilar, una artesana que vino de Chile huyendo del horror de Pinochet y fue acogida por el pueblo de Venezuela, Freddy Guevara. Como ella, Freddy Guevara,
otros 42 venezolanos y venezolanas asesinadas y asesinados impunemente. Como ella, Torrealba, frente a esos aspavientos y llamados a la violencia que ustedes hicieron, frente a la violencia que ustedes perpetraron, se generaron 43 hogares enlutados. Este acuerdo lo único que persigue es que eso nunca más ocurra en Venezuela. Este acuerdo fue firmado para ser respetado por todos, para que no hubiera ningún tipo de elemento subrepticio o de gallo tapado en el desarrollo del evento electoral, para que ustedes, por primera vez en muchos años, se comprometan con la paz, se comprometan con lo que es una norma elemental en toda democracia. En una democracia, quien gane por los votos, pues obtiene el cargo público para el que optó. ¿Ustedes creen que ustedes no tienen límites? ¿Ustedes creen que siempre van a poder imponer sus asuntos? Y claro, después recurren a los falsos positivos. Después recurren a las corporaciones mediáticas internacionales que están dispuestos a taparle toda la basura que han tratado de sembrar. Ustedes queman un jardín de infancia donde hay niños de 2 y de 3 años y la foto que aparece es, bueno, que por el contrario, que ese jardín de infancia fue quemado por los chavistas. Ustedes cierran las calles y dicen que es que el pueblo salió a las calles para tumbar a Nicolás Maduro. Ustedes tienen gente de esta calaña, lo que podríamos llamar un falso positivo personal. Bueno, no aparecieron los expresidentes del Club de Expresidentes Desempleados, ya se los mostraremos. Ya regresamos a la política en el diván. Nos han dado con todo. Nos han lanzado todo tipo de ataques que hay pueblos del mundo que no han resistido. Afortunadamente nosotros le hemos hecho swing a todos. Nosotros hemos respondido con entereza. Y cuando digo nosotros me refiero a todas las mujeres de Venezuela y a todos los hombres de Venezuela que queremos vivir en paz. Venezuela tiene un sistema democrático que es de los más sólidos del mundo entero. Yo dudo que haya un país que haga tantas elecciones por unidad de tiempo como Venezuela. Yo dudo que haya un país que concite la participación electoral tan grande como es el caso de Venezuela. Quizás allí esté la razón por la cual los centros imperiales, por lo cual las grandes corporaciones mediáticas del mundo entero, por el cual la derecha, lástima que se nos dañó, la mala vibra de la oposición nos dañó las fotos de los expresidentes desempleados. Usted los ve con unas corbatas y unas canas y hablan suavecito como César Gaviria, y entre Gaviria, Fox, Calderón, mira, reaparecieron. Fíjate, aquí está Gaviria, mira, su corbatica, este es un falso positivo, literalmente, su corbatica, los lentecitos, y habla suavecito, pero mira, 74 personas asesinadas diariamente por razones políticas o por razones de narcotráfico en su gestión. 295 masacres cometidas en su gobierno. Sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, 518. Otro presidente desempleado del llamado Club de Madrid. Ahí está el señor Andrés Pastrana, igual, la corbata, la circunspección, igual como eran los presidentes de la Cuarta República en Venezuela, pero no tuvieron ningún tipo de pudor de asesinar más de 4.000 jóvenes por haber cometido el único delito de militar en la izquierda venezolana en los años 60, en los años 70 y en los años 80. No tuvieron ningún tipo de pudor de masacrar al pueblo de Venezuela los días 27 y 28 de febrero de 1989 y el 1 de marzo de 1989. Igualito a esto, Pastrana, 83 personas asesinadas en promedio diariamente en su gestión. Masacres cometidas durante su gobierno, 898. Sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, 701. Y ahí está el siguiente. Fox, que
conformó el llamado genocidio económico contra el pueblo de México. Ahorita vamos a hablar del genocidio económico que nos tenía preparado. Ricardo Hausmann, representante del sionismo internacional, y fue uno de los que acabó con Venezuela porque fue ministro de Planificación del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, el representante más conpiscuo de la oligarquía venezolana, Lorenzo Mendoza, que tiene una ambición sin límite, porque bastantes dólares que has recibido tú, Lorenzo Mendoza, para poder proveer, entre comillas, de los productos que tú vendes. No es que tú los vendes porque tú eres bueno o porque tú eres simpático o porque tú eres emprendedor, no. Es el Estado venezolano el que tiene que disponer de los dólares de la República para que tú puedas hacer tu actividad económica, pero de eso hablaremos luego. Y el siguiente, otro de los expresidentes desempleados, que es responsable de más de 150.000 asesinatos en México. Entre estas cuatro joyas, contamos más de 300.000 habitantes de sus países asesinados durante su gobierno. Ese es el tipo y la calaña de gente que se busca la derecha venezolana, la oposición venezolana. Se juntan quienes creen que la violencia es una forma adecuada de hacer política, la violencia de Estado o la violencia producto del apoyo de las grandes corporaciones y de los centros imperiales. Y hablando de centros imperiales, Venezuela también ha recibido agresiones en nuestra frontera con Colombia. El presidente Maduro lanzó un plan para acabar con la violencia, el paramilitarismo, el contrabando de extracción en la frontera con Colombia, y la derecha venezolana apoyando, por supuesto. Hablaban de la canciller Holguín como nuestra canciller Holguín, y de nuestra canciller, por allá anda la canciller Delcy Rodríguez, acompañando a Juan Pedro, a Matías, a Daniela, a Guille, que vinieron a lanzarnos sus buenas vibras para el día de hoy que inicia este programa. Desde aquí les mando un beso y un abrazo a todos. Nos lanzaron agresión desde Colombia, y un empleado de la ExxonMobil, el señor David Granger, que lamentablemente hoy es presidente de la República Cooperativa de Guyana, es la expresión más conspicua de lo que debe ser un falso positivo. Miren esto. Este es el libro que el señor David Granger, garimpeiro, empleado de la ExxonMobil, presentó y se lo entregó al secretario general de Naciones Unidas, así lo denunció nuestra canciller. A Ban Ki-moon le presentó este libro y le dijo: mire, aquí está la lancha patrullera Yecuana, lancha militar venezolana, entrando a las costas de Guyana en Georgetown. La canciller denunció, resulta que aquí está la lancha, y la foto es de la lancha en las Islas Canarias, que había ido a España para un proceso de mantenimiento de la lancha. Pero yo me di a la tarea, fastidiosísima, es pésimo, está pésimamente mal escrito. El libro que este señor escribió no es un libro de texto, ni es un libro de análisis, ni es un libro de reflexión. Son unos artículos de prensa que el señor escribió y que fue colocando para poder sembrar su falso positivo. Miren esto. En la página 89 del libro dice: la lancha, la corbeta Yecuana de la Armada Bolivariana de Venezuela atravesó la plataforma sísmica, o un barco pasó al frente de un barco de plataforma sísmica llamado el Tecni Perdana de Guyana, a la fuerza, lo hizo de forma forzada, el día jueves 10 de octubre del año 2015. Viajó en el tiempo el señor Granger, viajó en el tiempo la patrulla Yecuana, viajamos todo en el tiempo. Si los principios de la teoría especial de la relatividad señalan que no se puede viajar en el tiempo, la única forma de viajar en el tiempo es viajar más rápido que la velocidad de la luz, y no hay cuerpo que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. No, el señor Granger sí puede, y dice que una lancha venezolana entró a aguas guyanesas el jueves 10 de octubre del 2015. Resulta que el 10 de octubre fue domingo, no fue jueves. La siguiente, y yo me puse a revisar, porque a mí me gustó mucho ver aquellos libros que jamás debieron ser editados, que jamás debieron ser publicados. Tengo una colección completa de ellos. Aquí está el artículo, dice copyright David A. Granger, Guyana Reviews, publicada
este artículo que dice que una lancha entró en en Guyana en el 2015, fue publicado el 3 de diciembre del año 2013. Corrijo, no era jueves, era sábado 10 de octubre. Pero además, este artículo fue publicado en Guyana Review, supuestamente el 3 de diciembre del 2013. Una lancha venezolana, de la cual él muestra una foto al secretario general Ban Ki-moon, diciéndole, mire, aquí está la prueba de que una lancha venezolana entrando en aguas de Guyana, y estaba en aguas de Canarias, y que después dice que entró frente a una plataforma sísmica de Guyana en octubre del 2015 y le entrega ese libro a Ban Ki-moon antes de que ocurriera esa fecha, el 10 de octubre del 2015. Y además, resulta que publica este artículo 2 años antes de que ocurriera esa fecha. ¿Cómo se explica eso? La única posibilidad son dos. Las únicas posibilidades son dos. O un viaje en el tiempo, que todavía no se puede, dicen algunos científicos que se podrá en unos 200 años aproximadamente, y la otra es un falso positivo. Y hablando de falsos positivos, en el día de ayer, nuestro hermano Diosdado Cabello presentó un video sumamente grave. Presentó unas pruebas que señalan la forma extremadamente peligrosa que tienen las oligarquías venezolanas, las formas extremadamente peligrosas que tienen los representantes de la derecha venezolana que viven en los Estados Unidos de Norteamérica y su absoluta decisión de entregar todo, porque si al menos decidieran entregar el poder político, pero ya ustedes, queda ya demostrado, como lo mostró ayer Diosdado y como hoy lo recalcó el presidente Nicolás Maduro, y ahorita abundaremos un poco al respecto, que la intención era entregarlo todo. Vamos a volver a escuchar lo que dijeron el señor Lorenzo Mendoza, un falso positivo en sí mismo, y el señor Ricardo Hasma, un falsísimo positivo. ¿Ustedes se acuerdan de la hipótesis del cisne negro? Ese señor que se dice profesor de Harvard publicó un artículo que es motivo de risa en los círculos intelectuales de matemáticos en los Estados Unidos de Norteamérica para tratar de demostrar el fraude en el referendo revocatorio. Ese señor fue el que puso a las niñas y a los niños venezolanos a comer perrarina cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez y cuando ese gobierno se entregó por completo al paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos están proponiendo? Exactamente lo mismo. Escuchemos. He estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El vicepresidente para el hemisferio occidental es un amigo mío de hace 20 y pico de años. Él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque cree que en algún momento les va a tocar meterse porque la situación va muy mal, ¿no? Yo le dije, mire, yo voy a ir, que me pidieron que vaya a ir a hablarle de Venezuela. Y digo, mire, yo voy a ir, si tú quieres hablo de Venezuela, pero a condición de que tengamos una reunión en petit comité para hablar a calzón quitado, ¿qué coño haríamos para hacer? O sea, si tú recibes una llamada de Obama o de Hollande o de quien sea, te diga, coño pana, para nosotros es muy importante que ustedes se metan en Venezuela, coño, ¿de qué estaríamos hablando? ¿En qué contexto? Yo soy de la opinión de que o sea, no es posible pensar en una salida de Venezuela, pero sí ayuda internacional sustancial. Y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario. Entonces ellos me dicen, mira, entre 40 y 50 mil millones de dólares. Así es, esa es la cifra. Entonces, tú te imaginarás, aquí estamos hablando entonces, o sea, esa cifra, porque eso no incluye, digamos que de pronto le sacamos 6.000 o 8.000 millones de dólares al Banco Mundial, al BID, a la CAF. Nosotros no vamos a estar poniendo plata en Venezuela para que los acreedores de Venezuela cobren completo.
O sea, nosotros ponemos plata de Venezuela para ayudar a Venezuela, pero los otros acreedores se joden también. Pero por eso cuando hablé contigo, o sea, a mí no me lo tienes que decir porque yo lo tengo clarísimo y siempre lo digo y lo predigo que lo que tú tienes allá, comenzando por ti, por cierto, no solamente domina, sino que lo que me estás diciendo es el ABC de lo que nos va a tocar. Y las únicas personas que están en capacidad para entender eso y para poder, digamos, procesarlo, eres tú y tu grupo y algunos aliados que tú puedas tener cerca de donde tú estás. En este momento, nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela. Las venezolanas y venezolanos que vivimos el paquete de medidas económicas de febrero de 1989, si tuviéramos pelo, afortunadamente yo no tengo, cuando escuchamos la frase paquete de medidas económicas, nos erizaríamos, nos espelucaríamos, porque justamente fue Ricardo Hausmann, junto con Gustavo Rosen, junto con esos Chicago Boys trasnochados que se buscó Carlos Andrés Pérez, de ministro de Economía, los que impusieron el paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Un paquete de medidas económicas que implicaba, entre otras cosas, la privatización de todo, de los servicios públicos. Yo llegué a ver portadas en el diario El Nacional del ministro de Salud diciendo muy orondo, a partir de ahora nada será gratis en los hospitales. ¿Qué piensan hacer? Porque no es que el Fondo Monetario nos va a dar 50 o 60 mil millones de dólares, que por cierto, ¿cuánto será la comisión para el vago de Ricardo Hausmann? ¿Cuánto cobraría en el eventual hecho, en la eventual pesadilla de que el Fondo Monetario Internacional impusiera? Por supuesto, tendrían que derrocarnos, por supuesto, tendrían que imponer su gobierno del Fondo Monetario Internacional a sangre y a fuego, e impusiera este paquete de medidas económicas que implicaría que el Fondo Monetario Internacional pone 50 mil millones de dólares, pero ¿qué haría? Privatizaría PDVSA, sin duda alguna, reduciría el tamaño del Estado, eso quiere decir votar 1 millón de empleados públicos, más de la mitad de todos los empleados públicos, disminuiría el déficit fiscal, eso quiere decir acabar con todas las misiones sociales, acabar con la inversión social en salud, en educación, en alimentación, adiós Mercal, adiós Barrio Adentro, adiós CDI, adiós SRI, adiós Canaimita, adiós Canaima, adiós educación gratuita universal, adiós aumento de la matrícula universitaria para todas y para todos, se liberarían los precios de todo, se eliminarían las tasas cambiarias que nos permiten al pueblo y al gobierno de Venezuela aportar los bienes que son consumidos en forma de alimentación por el pueblo de Venezuela, los medicamentos, etcétera. Implicaría también reducción del tamaño, aumentar las tarifas de electricidad, de gas, de teléfono, aumento del precio de la gasolina, sin duda alguna, y lo que ellos más quieren es hacerse con la propiedad de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sigan creyendo, sigan hablando por teléfono Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, verdaderos delincuentes. Un profesor de cirugía que alguna vez me dio clases me dijo, si un cirujano se equivoca, si yo me equivoco, lamentablemente muere un paciente, pero si un economista se equivoca, los muertos se cuentan por miles, en forma de mortalidad infantil, en forma de mortalidad materna, en forma de desnutrición, en forma de hambre y en forma de desesperanza. Si hay un economista que se ha equivocado con el pueblo de Venezuela, ese es Ricardo Hausmann. Ya regresamos en la política en el diván. En 1886, el escritor londinense Robert Louis Stevenson, que cultivó con notable maestría la literatura fantástica, los que fueron los inicios de la ciencia ficción, escribiría una novela que luego sería
un clásico en el mundo entero. La novela se llamó El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y narraba las vicisitudes de un hombre de la alta sociedad londinense que era un dechado de virtudes, de cortesía, de amabilidad, de buen talante, pero que por acción de una pócima que tomaba se transformaba, en el momento de tomarse esa pócima, se transformaba en un monstruo que insultaba, que asesinaba, que iba por las calles sembrando terror. Algo así pasa con algunos personajes. Veámoslo. Creo que allí la primera palabra de contención, de mesura y de equilibrio la debería pronunciar el gobierno. Porque el coño de madre de Hugo Chávez está cagado. Porque el coño de madre de Hugo Chávez está cagado. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales, acuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido. Otro caso, ahora en femenino, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mírenlo. Antonio Ledesma dice desde la cárcel militar de Ramo Verde anoche: pueblo de Venezuela, sigamos en pie de lucha, sigamos el ejemplo del venerado Pompeyo y de tantos otros ciudadanos que ofrendaron su vida y su juventud defendiendo su ideal. No será en vano este sacrificio. No les puedo asegurar que la victoria será mañana o el mes que viene, pero sí podemos afirmar que el triunfo de la libertad está más cerca que ayer. Venezolanísimo, democrático y civilista, Antonio Ledesma. Que usted lo contratan para defender asesinos. Ya, muchas gracias, si le permiten. Gracias, ya no Hugo Chávez, la rata de Hugo Chávez. La rata de Hugo Chávez, lo que Ramos Alub decía. El papel de Ramos Alub cuando la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989. No es que se toman una pócima y luego se convierten en Mr. Hyde. Es que ocurre con ellos exactamente lo que decía nuestro comandante Hugo Chávez. Por más que se tongonean, siempre se le ve el bojote. Fíjense, Mr. Hyde y Mr. Hyde. Que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela allí. 11 muertos. Nos costó esa irresponsabilidad extrema del que fue el candidato derrotado en las elecciones del 14 de abril del año 2013. Y en razón de que el presidente Nicolás Maduro propuso, y así se hizo, que se reivindicara la figura de nuestros abuelos aborígenes, que se reivindicara la figura de aquellos de los cuales su sangre está corriendo por las venas de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, y de que se colocara una estatua de nuestro Guaycaipuro donde antes la estatua de Cristóbal Colón. En todo el mundo se señala como un exabrupto celebrar el genocidio más grande que haya ocurrido en la historia de la humanidad. El Holocausto, que en muchos medios de comunicación llaman el holocausto judío. No fue solamente un holocausto judío. Murieron 6 millones de personas entre judíos, comunistas, homosexuales, personas que se oponían al régimen nazi. Ese holocausto judío no puede ser en modo alguno celebrado en las tierras de Alemania. Eso se considera un delito. Pero el holocausto que generó el asesinato de 81 millones de aborígenes que se encontraban en sus tierras en el continente americano, pues sí puede ser considerado y era celebrado en los gobiernos de la Cuarta República. Bastó que viniera Chávez y dijera nunca más estatuas de Colón, nunca más celebrar el atroz genocidio para que otra vez se le viera el bojote. Fíjense aquellas cosas que dice el señor Leopoldo López Gil.
de tal astilla, tal palo. En vez de tal palo, tal astilla. De tal astilla, tal palo. Este es el padre del señor Leopoldo López, profundamente violento, que está en este momento pagando las consecuencias de la violencia que él fomentó y que generó 43 venezolanas y venezolanos asesinados. El 9 de octubre de este año 2015, en el diario El Nacional, Leopoldo López Gil escribe, dice, ¿es que acaso ignoran estos buitres, o sea nosotros, los chavistas, las venezolanas, los venezolanos, que fueron los caribes, nuestros indios caribes, con su Ana Karina Rote, los racistas, que los indios fueron los racistas, anoten eso, los excluyentes y los asesinos de los verdaderos habitantes originarios en el territorio americano, según el papá de Leopoldo López. A los 81 millones de aborígenes asesinados por los españoles, los mataron los indios caribes. Y luego dice, negando lo obvio, lo evidente y lo verdadero, que no es más que la sangre que corre por las venas de la gran mayoría de los venezolanos, caudal que hemos heredado de la madre patria. A Colón lo llama el almirante y a los indios caribes los llama asesinos y los llama buitre. Pero mire esta otra perla que dice Leopoldo López Gil. Bolívar, Gual, Miranda y los padres de la patria eran y siempre serán españoles. Por Dios, señor, usted ni se ha leído la carta de Bolívar a Mr. Irving que diciendo, luchando contra la España hemos perdido la mitad de la población y gustosamente perderíamos la otra mitad luchando contra aquel que ofenda al pueblo de Venezuela. Pero el que se privó bien privado fue Ramos Alú. Miren esto. Revolucionarios, aquí lo pusieron mal, pero es revolucionarios, queman libros que no saben leer. ¿Cuántos libros se ha leído Capriles Radonsky en su vida? ¿Cuántos libros se ha leído el muy violento Richard Blanco en su vida? ¿Cuántos libros se ha leído de Elsa Solórzano? ¿Cuántos libros se habrá leído Manuel Rosales? ¿Quién quema qué? Miremos esta imagen. Urnas electorales. No veo nada de lo que pasa allá. Están haciendo muchas señas. Buenos días. José Rodríguez, saludos a la invitada Teresa. Por favor, pregúntale qué cree que se debe hacer ecológicamente con el barril del petróleo después de usar el contenido. No, ellos han hecho toda una cantidad de estudios sobre cómo desechar luego los barriles de petróleo, pero porque el tema internacional aplica, o sea, no es solamente el petróleo que llega a Venezuela, que haces tú con ese barril, sino que haces tú con el barril de petróleo una vez que lo llevas a otra nación, y hay toda una legislación sobre el tema. Lo hicimos hace un par de semanas, como bien sabes, he estado viajando por diferentes ciudades y países del mundo llevando el mensaje de Leopoldo López, mi esposo, que está preso injustamente hace 3 meses. Con nosotros, Fernando, porque has cubrido muchísimas de las cosas que han pasado en Venezuela. Con nosotros, Fernando, porque has cubrido muchísimas de las cosas que han pasado en Venezuela. Yo creo que son declaraciones irresponsables, declaraciones que para nada satisfacen la respuesta que espera la comunidad en situaciones de este tipo, porque al final hay un gobierno para hacer el trabajo. Si no, ¿para qué es el gobierno? El gobierno es precisamente el hecho de que sea el gobierno el responsable, no lo exime de responsabilidad. Que hay una buena noticia, explotó se incendió un tanque ayer, pero gracias a Dios la información que tenemos hasta hoy es que ha podido ser controlado y que no va a pasar de mayores consecuencias. Tongo le dio a Morondongo, Morondongo le dio a Bernabé, Bernabé le dio a Muchilanga porque a no sé quién le jinca los pies. ¿Quiénes son los brutos? ¿Quiénes son los fabricados por esas corporaciones internacionales de los medios de comunicación? ¿Quién quemó los cuadernos de votación, Ramos Alú, para que no se viera el bárbaro fraude que habían hecho con el registro de votantes en las llamadas primarias del año 2012? ¿Quién quemó la Casa de la Cultura de Antímano, la Casa Guzmán Blanco, Richard Blanco? ¿Quién hace esas barbaridades? ¿Cómo va a decir la señora Elsa Solórzano que qué vamos a hacer con los barriles? Señores, esa es una unidad de medida.
Eso es como si usted dijera que qué vamos a hacer con la vara de metal que mide 800 kilómetros porque alguien le dijo que entre Caracas y Maracaibo hay 800 kilómetros. Eso es una unidad de medida. ¿Usted cree que hay una vara de metal que va de aquí hasta Maracaibo que mide 800 kilómetros? ¿Usted cree que hay 86.500.000, que es la producción anual de petróleo del mundo entero, la producción diaria de petróleo del mundo entero? ¿Usted cree que esos son barriles de metal? Esa es una unidad de medida. Ustedes son los inteligentes y nosotros somos los chavistas sucios, ignorantes, que no sabemos nada. Ustedes son la oligarquía, pero oligarquía como son, les hace falta bastante lectura. Vamos a ver algunos de los Twitter que nos han mandado a este programa La Política en el Diván. @Daromogo, excelente el formato del programa, preciso y contundente, análisis al que nos tiene acostumbrado Venceremos. Muchas gracias. @Zulay González 6, excelente programa, debería ser en cadena nacional para abrir bien los ojos y oídos a escueliditos. Numeral, viva Chávez. @Bazán Alice, supuesto negado que la oposición ganará, declarar el país en quiebra y a pagar todos los venezolanos y a poner a Hausmann de ministro de Economía a ponernos a comer perrarina todas y a todos. Así que, bueno, estos son los tweets que hemos recibido el día de hoy. Nosotros estamos vacunados contra la violencia, estamos vacunados contra la guerra psicológica, estamos vacunados contra los falsos positivos. Y parte de esa vacuna es el inmenso amor que compartimos por esta vida, por esta patria, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por el futuro que se merecen. Nosotros, en resumidas cuentas, somos pueblo valiente. Ahí los dejo con Silvio Rodríguez, Te molesta mi amor, y nuestro comandante eterno, ahora y para siempre. Buenas noches. Molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor.